Ya. Les invito a leer en Isaías capítulo 30. En Isaías capítulo 30, versículo 18. Vamos a leer 9 versículos, pero en realidad estos versículos nos van a llevar a unos cuantos versículos antes seguramente. Isaías capítulo 30, versículo 28. Voy a cambiar el versículo, voy a leer el versículo 18. 18. Estaba leyendo ahí en la página que no cuadraba. Ya. 30, 18. Dice así. Con todo eso, Jehová aguardará para otorgaros su gracia o su piedad, su compasión. Y por tanto será exaltado para compadecerse de vosotros. Porque Jehová es un Dios de justicia. Dichosos cuantos esperan en él. Porque, oh pueblo que moras en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. De cierto se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. Te responderá tan pronto como te oiga. Y aunque os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tu maestro nunca más se te ocultará, sino que tus ojos verán a tu maestro. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, ya sea que echéis a la mano derecha, ya sea que torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus ídolos de plata y el ornato de tus imágenes fundidas de oro, las rechazarás como trapo asqueroso. Fuera de aquí, le dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, con la que hayas sembrado la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán pienso sabroso, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vende Jehová la herida de tu pueblo y cure la contusión de tus heridas. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. Si nosotros entendemos una porción del libro de Isaías, podemos seguir leyendo y vamos a entender otra porción y otra porción. Y después las porciones que vamos entendiendo nos van a ayudar a entender una que ya algo entendimos anteriormente. Y aquí tenemos una porción que debiéramos procurar entenderla, porque nos va a abrir la puerta no solamente para el libro de Isaías, sino para los libros de los profetas, porque entenderemos la esperanza de Israel. Eso sería primero. Segundo, cuando habla de la esperanza de Israel, de las profecías, él está mirando desde su punto de donde él está en ese momento y está mirando hacia el futuro, y él ve las distintas épocas, diríamos nosotros, las ve todas juntas. No ve separado el milenio de la eternidad, no ve separado los días de la tribulación, pero sí, digamos, aquí aparece claro
que esto que va a ocurrir viene después de un periodo de juicio. El día de Jehová tiene un inicio oscuro y después sale el sol, se aclara. Y ese día soleado sería el milenio. Y el día más oscuro sería lo anterior a ese milenio, que sería la semana 70. Y los años anteriores, porque Israel está bajo juicio desde hace muchísimo tiempo. Entonces, teniendo eso medianamente claro, yo quiero hacer algunas análisis de estos versículos. Dice el versículo 18, con todo eso, Jehová aguardará para otorgaros su gracia, su compasión, su piedad. Así le dice a Israel, que él va a tener que esperar para poder darles a ellos lo que él quiere darles, que es su compasión. ¿Y por qué va a esperar? Eso es el punto. Entonces tenemos que leer los versículos anteriores. ¿Qué va a esperar? ¿Qué es lo que él espera para después de eso, él manifestarse en compasión y en piedad para con ese pueblo? Tendríamos que leer el versículo antes, que dice el versículo 17. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil de naufragio en la cumbre de un monte y como enseña sobre una colina. Hasta que quedéis así. Cuando quedéis así, entonces yo me levantaré y haré misericordia con ustedes y conocerán mi misericordia, mi compasión, mi piedad. Y fíjese que los versículos 18 al 26, cuando hemos leído lo que hemos leído, es una manifestación de compasión, una manifestación de misericordia, que se comenzará a manifestar desde algún momento en el reino milenario hasta toda la eternidad. Y eso es lo que tenemos ahí. Pero nosotros tenemos que captar el hecho de que Dios, antes de manifestar su compasión con ese pueblo va a tener que pasar por el juicio. Y pasando por el juicio, ese pueblo va a quedar como un resto pequeño, un remanente, una porción mínima de la población. No sabemos cuántos, pero sí sabemos que un juicio va a ser tan tremendo hasta que ellos queden en un número menor, bastante disminuido. Y él se va a preservar ese remanente porque él tiene que cumplir las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, o sea, las promesas que Dios les hizo a los padres de los judíos. Porque si no fuera por esas promesas, él tendría que llevar el juicio hasta hacer desaparecer a Israel. Eso es el juicio que ese pueblo merece. Pero en su gracia, él se va a reservar un remanente, o sea, una porción del pueblo pequeño. Ahora, esa porción del pueblo pequeño, cuando que llegue a este final, va a ser un pueblo que va a ser juzgado y le va a ser quitada toda la escoria y va a quedar sin nada de escoria. Y entonces ese pueblo se va a volver a Dios. Y volviéndose a Dios, entonces es ahora cuando ese Dios se levanta y hace misericordia tremenda para con ese pueblo. Entonces tendríamos que mirar un poquito cómo es el juicio o ese pueblo en el cual Dios va a juzgar. Pero queremos decir algo que también es muy importante.
todo lo que aquí dice de la compasión, lo espiritual de esta compasión, todo lo espiritual de esta compasión, nosotros ahora en el tiempo presente lo tenemos. Es nuestro. Nosotros tenemos una aplicación casi directa a las realidades espirituales que tiene la iglesia en el tiempo presente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo antes de que venga esta misma realidad para ese pueblo, porque esta realidad para ese pueblo va a venir a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, cuando va a comenzar el milenio, el tiempo de oro de esta humanidad. Y entonces, ¿por qué nosotros lo tenemos ahora? ¿Por qué nosotros tenemos esta bendición ahora? Porque el juicio, en primer lugar, ha caído plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos remanente porque venimos después del juicio de Cristo, después del juicio de la cruz. Por lo tanto, nosotros recibimos las bendiciones que Él consigue porque nosotros somos el pueblo inmediatamente después de la cruz de Cristo. Y si no fuera por esa cruz de Cristo, estas bendiciones no las tendríamos. Y porque ese pueblo, el pueblo de Israel, ha rechazado al Señor, ese pueblo no recibe estas bendiciones en el tiempo presente, pero cuando después llegue el juicio pleno, completo para ellos, entonces ellos después de eso sí las recibirán. Y nosotros podríamos decir que maravillas son las cosas que Dios va a dar a ese pueblo, porque esas mismas maravillas las tenemos nosotros en el tiempo presente. Miremos un poquito el juicio de ellos, dándonos cuenta que el juicio para ellos, nosotros lo tenemos cumplido con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y qué tipo de juicio les ha dado a ellos? Es las cosas que Dios ha juzgado a la humanidad y a nosotros nos son dadas por gracia. Dice en el versículo 16, sino que dijisteis, no, sino que huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis, y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de 1, la amenaza de 5, huiréis todos vosotros hasta que quedéis. Oiga, la rebeldía de ese pueblo aquí espera su juicio. Y la rebeldía nuestra, toda la rebeldía, pero de principio a fin, ha tenido su juicio en la cruz de Cristo. La rebeldía de toda la humanidad ha tenido su juicio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que recibir por gracia, tengo que recibir por fe, tengo que recibir el valor de la cruz de Cristo, porque ahí toda mi rebeldía fue juzgada y fue juzgada al máximo. No puede esa rebeldía recibir un juicio más severo que el juicio que mi rebeldía recibió en la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso nos da cuenta Isaías 53, cuando dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, está diciendo que las rebeliones, todas nuestras, han tenido su juicio. Y este pueblo rebelde, por rechazar Isaías 53, por rechazar la cruz de Cristo, va a tener que experimentar en carne propia el juicio de Dios. Ese pueblo va a tener que experimentarlo por haber rechazado al Señor Jesucristo, va a tener que experimentar ese juicio a causa de su rebeldía. Muchas veces debemos repetir esto, que la disciplina que viene sobre Israel y sobre el mundo entero se debe a que el mundo entero ha rechazado la cruz de Cristo, ha rechazado la obra de juicio. Es que Dios no puede salvar sino después del juicio. Dios no puede salvar al ser humano sino antes de haberlo juzgado. Y maravilla de maravilla, nosotros tenemos la cruz de Cristo como aquello que ha sido el juicio hacia nuestra rebeldía, y porque ha sido eso el juicio hacia nuestra rebeldía, nosotros tenemos
las bendiciones de la compasión de Dios, de la gracia de Dios para con nosotros. Dice el versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en opresión y en perversidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. O sea, ese pueblo, por haber rechazado la bendición de Dios, por haber rechazado la instrucción divina, entonces ese pueblo que rechaza al Santo de Israel, entonces ese pueblo se dedica a la opresión y se dedica a la perversidad. Hermanos, esa opresión ha sido juzgada en Jesucristo. Todas las opresiones que nosotros ejercemos, y ay de mí que tengo tantas en todos mis 68 años, todas mis opresiones, lo que yo he oprimido a otros, eso ha sido juzgado en la cruz de Cristo. Cuando él está hablando aquí de las opresiones, está hablando de las opresiones de las naciones sobre su pueblo. Uno diría que son opresiones de tipo mayor, pero la verdad de las verdades es que la opresión puede ser la más grande que la historia haya podido conocer o la más pequeña que yo haya podido ejercer. Las opresiones de punta a punta han sido cargadas sobre la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que todas las opresiones, todos mis pecados personales de opresión y de perversidad ya han sido cargados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado de eso es que ahora Dios se puede levantar en compasión y en misericordia para conmigo. Y si te lo digo en términos personales, es porque yo quiero que tú sepas, mi queridísimo hermano, que el Señor bendito ha hecho provisión para tus pecados de manera infinita, de manera absoluta, de manera total, de manera completa. Así que tú debieras darle gracias a Dios y acercarte a las maravillas de las bendiciones del Señor. Y ahora volvamos a nuestro versículo para decir algunas cositas de la compasión que se levanta después del juicio. Y dice así el versículo 8. Con todo eso, Jehová esperará para otorgaros su compasión. Tiene que esperar. Dios no puede compadecerse de Israel ahora. Individualmente se puede compadecer de cualquier israelita, pero la nación, compadecerse de la nación, tiene que esperar que se cumpla el juicio a ese pueblo. Entonces dice, con todo esto, Jehová esperará para daros la compasión y por tanto será exaltado para compadecerse de vosotros. Cuando llegue el tiempo en que el juicio sea cumplido y entonces las naciones hayan pisoteado a Israel, él se levantará para juzgar a las naciones y salvar al remanente de su pueblo. Eso es lo que Dios hará y eso es lo que la Biblia enseña. Y eso nos debe abrir las puertas para entender el libro de Isaías, que por lo demás es bien poco leído. Entonces dice, será exaltado para compadecerse de vosotros, porque Jehová es un Dios de justicia. ¿Por qué es un Dios de justicia? Porque si bien es cierto, él ha usado las naciones para castigar a su pueblo, no es menos cierto que esas naciones lo han hecho pecaminosamente. Lo han hecho en la dureza de su corazón, en la crueldad de sus actividades. Entonces este Dios de justicia se va a levantar contra esas naciones y las va a quitar de encima de su propio pueblo. Y entonces Jehová, dice, es un Dios de justicia, un Dios justo, dice la otra versión. Dichosos cuantos esperan en él. Entonces ese pueblo tiene que ponerse y esperar en Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
Dios nos defiende. Dios, por haber ya pasado el juicio, nos defiende, nos protege. Nosotros somos llamados a esperar en Él, a esperar con confianza, porque Dios es Dios justo. Y ahora dice, versículo 19, porque, oh pueblo que moras en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. Nosotros sabemos por el Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y eso está hablando del estado eterno. Pero ellos lo ven así, en perspectiva, desde el momento en que ve Isaías y ve el final último de ese pueblo, cuando Dios secará las lágrimas de ese pueblo. Hermano, la eternidad no solamente va a limpiar y a secar las lágrimas nuestras, va a secar las lágrimas de Israel. Alégrate, hermano, con ese pueblo. Un día nosotros tendremos lo mismo que a ese pueblo le es prometido. ¿Cuándo le es prometido? Aquí, en este mismo versículo. Dice, nunca más llorarás, pueblo de Israel. Después que haya pasado el juicio de la semana 70, después que haya pasado el milenio, nosotros lo sabemos después del milenio, nosotros sabemos que ese Israel tendrá esta esperanza, tendrá esta realidad, y para nosotros eso, esa esperanza en el tiempo presente y para ellos también. Ellos saben que un día todas las lágrimas de su pueblo serán secadas. ¿Y por qué secadas? Tenemos que concluir por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera por el juicio que ellos merecen, no quedaría ni un solo israelita. Pero Dios se reserva un remanente, y ese remanente es por gracia, sobre la base de la cruz de Cristo. Dios toma entonces la iniciativa y entonces salva a un pueblo, el remanente, y le da esta esperanza gloriosa de que ese remanente, con todos los que vienen después, los salvos de todas las épocas, llegará el día en que serán secadas las lágrimas de ellos. Nosotros hubiéramos querido que aquí en el versículo 19 hubiese hecho un despliegue del Apocalipsis, capítulo 21. Pero ¿saben una cosa? Lo más precioso es que Dios pone a veces una sola cosita que tiene que ver con un despliegue más grande allá en el Apocalipsis capítulo 20, pero lo pone aquí. Y porque para Él esa una sola frasecita para Dios es una tremenda gloria, que ese pueblo un día sus lágrimas le serán secadas. ¿Podríamos medir cuántas lágrimas ha tenido el pueblo de Israel? ¿Podríamos medir cuántas lágrimas irá a derramar el pueblo, el remanente fiel, ese remanente, ese grupito último minúsculo, ese que llegará hasta el final de los juicios, subsistiendo? ¿Podemos saber nosotros cuántas lágrimas tendrá ese pueblo? ¿Podríamos saber nosotros cuántas lágrimas nuestras han sido evitadas porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia? ¿Cuántas lágrimas de nosotros han sido evitadas? Seguimos leyendo el 19. De cierto se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. Te responderá tan pronto como te oiga. Tan pronto como te oiga. Misericordia, esta es compasión pura. Él va a escuchar las oraciones. Escuchar las oraciones, Dios, es un acto de misericordia. Pero dice aquí, tan pronto como te oiga. O sea, cuando nosotros estamos empezando a orar, Él las sabe todas, Él ahí está, atendiendo las oraciones de su pueblo. Esto debe animarnos. Que Dios tiene una promesa para ese pueblo y que nosotros la tenemos en el tiempo presente.
que Dios escucha todas nuestras oraciones desde el minuto que empieza el clamor de nuestros corazones. Dios está ahí atento. No demora en escuchar. Podrá ser que demoren en responder, pero siempre es por una razón superior. Él no demora en escuchar las oraciones de su pueblo. De cierto se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. ¿Piedad? O sea, piedad, compasión, que Él se va a deleitar en compadecerse de su pueblo, ya lo dijo. Secará las lágrimas de cada uno. No llorarán más. No llorarán más. Dice, y se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. Te responderá tan pronto como te oiga. ¿Qué manera de responder nuestro Dios? Hermanos, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que Él nos responde, que Él nos atiende, que Él tiene oídos y tiempo y compasión para nosotros. Tremenda compasión que Él tiene para con cada uno de su pueblo. Y dice, y aunque os dará el Señor pan de congoja y aguas de angustia con todo, tu maestro nunca más se te ocultará, sino que tus ojos verán a tu maestro. Nosotros vamos a buscar al Señor y lo vamos a hallar, no se nos esconde. El Señor a nosotros no se nos esconde. Estamos en el momento donde tenemos la opresión de este mundo, donde somos perseguidos. El Señor no se nos esconde. A Israel se le ha escondido muchas veces. Es cosa de leer el capítulo 74 del Salmo 74, versículo 9. Allí está Israel delante de sus opresores, durante aquellos que lo afligen, y dice que Israel, y dice que Jehová no aparece, que Jehová se le esconde a ellos, pero a nosotros no se nos esconde. A nosotros viene y nos consuela, a nosotros se nos hace presente, nosotros lo encontramos cada vez que lo buscamos, que nosotros sí lo encontramos. Maravilla de maravilla, hermanos. Dice, tu maestro nunca más se te ocultará, sino que tus ojos verán a tu maestro. Oigan, el milenio, Israel va a tener al Señor ahí en Jerusalén, en el monte Sión, ahí va a tener en el templo, lo va a tener presente, lo va a poder visitar las veces que quiera. Y las naciones también. Y las naciones lo van a visitar, lo van a ir a ver. Las naciones. Y nosotros ahora, por la fe, por el Espíritu Santo, por estas tremendas realidades espirituales que Él nos ha adelantado, nosotros podemos visitar al Señor y contemplar su gloria. Y tenemos su palabra. Y ya hemos escuchado hoy día 4 versículos tremendos de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 1, que son de su gloria, para nosotros contemplarlo, para nosotros mirarlo, para nosotros verlo. Nosotros ahora, ellos, físicamente, además de espiritualmente, pero físicamente, ellos lo van a ver en ese tiempo glorioso. Entonces seguimos, dice ahí, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Oiga, cuando hay aflicción en el pueblo de Dios y uno busca al Señor, el Señor muchas veces a uno no lo saca de los conflictos, pero nos dice una cosa tremenda. Andad por este camino. Anda por ahí. Sigue por ahí. Y uno ahí en medio de los titubeos, seguimos por ahí. Y encontramos que Dios sabía lo que decía. Entonces a veces nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estad quietos. Nos dice lo que tenemos que hacer. Nos dice de inmediato lo que tenemos que hacer. Y nos dice con qué nos vamos a encontrar.
nos vamos a encontrar con que Él es Dios. Él es todopoderoso. Entonces dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, ya sea que echéis a la mano derecha, ya sea que torzáis a la izquierda, porque nosotros nos extraviamos como las ovejas, nosotros no damos un paso sino desviados siempre, pero él en su paciencia nos va diciendo, nos ataja a la derecha, nos ataja a la izquierda y nos dice por aquí, por ahí andad, anda por ahí. ¿Te ha dicho por dónde tienes que andar? ¿En tus aflicciones de hoy? ¿Te ha dicho eso? Vamos a dejar la palabra de Dios, pueden seguir hasta el 26 y se van a dar cuenta que nosotros tenemos espiritualmente lo que Israel tendrá física y espiritualmente en el tiempo del milenio y más adelante. El Señor bendiga su palabra.